Buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo webinar de la serie acerca del transformador organizacional de alto impacto. Este es nuestro último webinar de esta serie y hoy día vamos a hablar de las dos últimas etapas del transformador organizacional que tienen que ver con la medición del progreso del proceso de cambio o del proceso de transformación y la instalación de mecanismos de mejora continua que hagan que el proceso de transformación sea sostenible a lo largo del tiempo. Un poco de información con respecto a Alto Impacto. Alto Impacto, nuestra compañía, fue fundada en el año 1998 y actualmente tiene oficinas tanto en Santiago, en Chile, como en Lima, en Perú. Y en Alto Impacto nos dedicamos a acompañar a organizaciones normalmente medianas y grandes en su proceso de transformación, ya sea manejando procesos completos de transformación o partes de ellos, siempre con el objetivo de impactar positivamente en los resultados de negocio y para convertir la efectividad organizacional en la mayor ventaja competitiva de las organizaciones con las que trabajamos. Realmente creemos que la efectividad organizacional, y vamos a definir en un rato a qué nos referimos con eso, es la mayor fuente y la mejor fuente de ventaja competitiva que tienen las organizaciones. Por lo tanto, creemos que al enfocarnos en la efectividad organizacional, creamos mejores condiciones para todas las personas que están involucradas con una organización, ya sea a nivel interno o externo. ¿Cómo hacemos eso? La verdad es que desde hace mucho tiempo en Alto Impacto somos de la filosofía de no reinventar la rueda. Creemos que hay muchas compañías, muchas organizaciones a nivel internacional que han desarrollado modelos, metodologías, herramientas que permitan responder a las necesidades de nuestros clientes y por lo tanto nosotros establecemos relaciones con ese tipo de organizaciones y tenemos una serie de criterios que tienen que cumplir todos nuestros socios internacionales. El primero de ellos es que tienen que tener estándares de calidad de clase mundial. Trabajamos con compañías que suelen ser los líderes de sus categorías a nivel mundial o están entre los líderes de las categorías, pero realmente tienen estándares de calidad de clase mundial, que utilizan rigurosidad en la investigación científica. Sabemos que estamos en el mundo de las ciencias sociales y muchas veces no se suele asociar las ciencias sociales con rigurosidad científica, pero realmente creemos que es posible hacer un trabajo con rigurosidad científica en este mundo y creemos que es necesario para generar credibilidad a nivel de nuestros clientes y del mercado. Todos nuestros socios utilizan tecnología y soporte de avanzada, están en procesos constantes de innovación y desarrollo y cuentan con una sólida reputación en el mercado. Como decía antes, en la mayoría de los casos son el número uno en su mercado y si no, están dentro de los líderes del mercado. Trabajamos con Alliance Partnership International, que es una compañía especializada o una organización realmente es una red de empresas de búsqueda y de reclutamiento a nivel mundial, con sede en muchos países a lo largo del mundo, en múltiples continentes. Trabajamos también con Acesio, que es una compañía de origen sueco, que se especializa en herramientas de medición de capacidad cognitiva, integridad y personalidad. Trabajamos también con Denison Consulting, que es una compañía especializada en cultura organizacional. Con Hogan Assessment Systems, que es una de las compañías más respetadas a nivel mundial en la medición de la personalidad y la predicción del desempeño. Con Metal, que es parte de Mercer, y es una compañía también especializada en herramientas psicométricas, principalmente para selección de alto volumen. Con Qualtrics, que
que es una organización especializada en medir y en monitorear la experiencia de los empleados a lo largo de todo el ciclo de vida y en crear mejores condiciones de trabajo. Con Thinking Dimensions, que es una compañía especializada en toma de decisiones y resolución de problemas, y tiene una serie de procesos de toma de decisiones estructurados y muy efectivos. Y finalmente con Waggle, que es una compañía asociada a Denison y que provee encuestas de pulso y tecnología para realizar focus group a nivel, focus group virtuales a nivel masivo. Todas estas compañías, como decía antes, comparten una serie de criterios y están dentro de sus líderes, de los líderes en su rubro a nivel mundial, y nos ayudan en proveer a nuestros clientes investigación, modelos, metodología, herramientas, recomendaciones, todo apalancado con el conocimiento que generan a nivel mundial. Un poco de información con respecto a mí. Yo soy Rodrigo del Campo, director ejecutivo de Alto Impacto. Originalmente estudié ingeniería comercial, por lo tanto tengo una mirada desde el mundo de los negocios, que he tratado de complementar con distintos diplomados en biología del conocer y de la comunicación humana, con el doctor Maturana y los otros doctores del Laboratorio de Biología del Conocer de la Universidad de Chile, en liderazgo de la transformación organizacional y a estas alturas con más de 20 años de consultoría en el mundo de recursos humanos, tanto en reclutamiento como selección y desarrollo organizacional. Mi especialización realmente está en el mundo de la medición, del diagnóstico y la utilización de esos diagnósticos, ya sea a nivel individual, a nivel grupal o a nivel organizacional, para generar procesos de transformación, que es lo que hemos estado analizando en toda esta serie de webinars y vamos a seguir analizando en este último webinar. Y como parte de esta experiencia también he ido acumulando múltiples certificaciones en distintas metodologías, en distintas herramientas que utilizo o utilizamos en el trabajo en alto impacto. Algo de detalles y recomendaciones con respecto al webinar. Yo voy a hacer una presentación que espero que tome unos 30 a 40 minutos, quizás un poco más, pero voy a tratar de dejar espacio para preguntas. Al final de la presentación también pueden hacer preguntas durante la presentación a través de la función Q&A en el menú que aparece arriba. O pueden hacer comentarios a través del chat. Estamos grabando este webinar, así que esta grabación va a estar disponible para ustedes una vez que termine el webinar. Vamos a enviarles el link o la dirección para que puedan acceder si les interesa revisarlo nuevamente o compartirlo con otras personas. Como decía antes, pueden hacer preguntas a través de la plataforma en cualquier momento. Yo voy a estar verificando si es que hay alguna pregunta con respecto a la información que estoy presentando. Y, bueno, algunas recomendaciones. Ojalá desconectarse del trabajo. Es una hora como máximo y la verdad es que el ideal siempre es poder desconectarse de las interrupciones que pueda haber. Ojalá apagar el celular. No va a molestar porque todos tienen el micrófono apagado, pero de todas maneras les va a ayudar a ustedes a mantener la concentración. Y el objetivo aquí es compartir y aprender. Nuestro objetivo realmente es compartir nuestra experiencia, ayudando a nuestros clientes a realizar procesos de transformación, más específicamente en este webinar, cómo verificar el progreso de las distintas iniciativas de transformación y cómo asegurar la sostenibilidad de esas iniciativas de transformación a lo largo del tiempo, a través de mecanismos que hacen que la transformación pase a ser parte del trabajo del día a día y no una iniciativa esporádica que no está conectada con lo que las personas hacen diariamente. Si tuviéramos que resumir en pocas palabras
desafío que enfrentan la mayoría de las organizaciones, seguramente sonaría algo así como cómo generar mejores resultados y sostener esos resultados en el tiempo, gestionando los riesgos que se presentan, y estamos en un mundo que presenta cada vez más riesgos, cambios regulatorios, cambios comerciales, presiones. Hay distintos riesgos que estamos enfrentando constantemente. Utilizando menos recursos, siempre estamos buscando la eficiencia, satisfaciendo a clientes cada vez más exigentes. Una de las características del mundo moderno es que la tecnología ha dado voz a mucha gente que quizás antiguamente no tenía, y eso hace que sean clientes y consumidores más exigentes. Y en un mercado cada día más competitivo, con cada vez más fronteras abiertas, con competidores que vienen a lo mejor del otro lado del mundo y que pueden generar una complicación. Esto hace entonces que las compañías, las organizaciones tengan que estar constantemente buscando cómo mejorar y buscando lo que llamamos la eficiencia organizacional, porque el entorno está cada vez más cambiante, cada vez más competitivo, con clientes más exigentes y con mayores exigencias de resultados y con mayores riesgos. Por eso que nosotros nos enfocamos en la efectividad organizacional y definimos específicamente la efectividad organizacional como la capacidad que tiene una organización para satisfacer consistentemente a lo largo del tiempo las demandas o exigencias o expectativas de todos sus stakeholders o de todos sus grupos de interés, y que eso lo hace mejor que sus competidores. En cierta medida no necesitamos ser perfectos, pero sí necesitamos generar mejores soluciones, mejores respuestas a las expectativas de los distintos grupos de interés con los que interactuamos. Y nuevamente, el mundo moderno ha generado espacio para una serie de stakeholders que quizás antiguamente no existían, agrupaciones de consumidores, reguladores, comunidades, un montón de grupos de interés o stakeholders que tienen expectativas con respecto a la organización y que ponen exigencias con respecto a lo que la organización tiene que ser capaz de producir. Entonces, si una organización es capaz de responder consistentemente a esas demandas o a esas exigencias, va a tener una ventaja competitiva. Y eso obviamente requiere que podamos primero identificar quiénes son nuestros distintos grupos de interés, quiénes son nuestros distintos stakeholders. Pero no solo eso, sino que también cuáles son sus expectativas, cuáles de ellas están satisfechas, cuáles no están satisfechas y son urgentes, y cuáles necesitamos incorporar dentro de nuestra oferta de valor al mercado. Antiguamente, si uno respondía a los clientes, los accionistas y los empleados, estaba bastante cubierto. Hoy día, como decía antes, hay bastantes otros grupos de interés que pueden complicar bastante la vida gracias a la tecnología, lo cual es muy positivo, obviamente, desde el punto de vista social, porque le damos espacio a muchas personas que antiguamente no tenían, pero complica la gestión del día a día de las organizaciones. Y además, el efecto de la tecnología es inmediato, no es retardado como podía ser en el pasado. Entonces, desde nuestro punto de vista, las organizaciones que son efectivas son aquellas que son capaces de construir, desarrollar, mantener capacidades organizacionales o competencias. Realmente el término capacidades y competencias lo usamos en forma como sinónimo, pero capacidades a nivel organizacional que sean distintivas, que les permitan ser más eficientes y más efectivas que otras organizaciones, que les permitan responder mejor a las demandas y a las exigencias de los distintos grupos de interés. Y nuestra experiencia ha mostrado que obviamente hay bastantes variables que tomar en cuenta en la efectividad organizacional, pero si uno lo lleva a su esencia, hay fundamentalmente tres variables que tenemos que tomar en cuenta. La primera es el talento con el que cuenta una organización. ¿Qué capacidades existen a nivel individual en la organización y que podemos apalancar para construir capacidades organizacionales? Una de las
uno de los desafíos que constantemente enfrentamos es que las capacidades organizacionales, que esto es verdad también para los equipos, son capacidades que técnicamente se llaman emergentes, lo cual significa que están construidas sobre las capacidades de los individuos, pero no suceden automáticamente a partir de las capacidades de los individuos. En algunas ocasiones, o muy seguido desafortunadamente, hay capacidades o hay competencias a nivel individual que no se traducen en capacidades organizacionales, y la principal razón para eso es lo que se llama la cultura o el ambiente que se crea en una organización. Si nosotros creamos un ambiente que lleva a las personas a hacer su mejor contribución, vamos a poder construir más capacidades organizacionales que si creamos un ambiente en el cual las personas se ven inclinadas a hacer el menor esfuerzo o hacer lo justo y necesario. Entonces, estos dos elementos están en una interacción constante porque siempre es posible ver equipos u organizaciones que pueden tener quizás muchas estrellas, muchas capacidades a nivel individual, pero que no necesariamente se traducen en capacidades organizacionales. Y por otro lado tenemos organizaciones o equipos que a lo mejor no tienen tantas estrellas, pero sí crean un ambiente que lleva a las personas a hacer su mayor contribución. Que no quiere decir necesariamente que trabajen más, sino que son capaces de generar mayor sinergia, son capaces de realizar un esfuerzo adicional que se traduce en mayores capacidades para la organización. Y tanto nuestra experiencia como la de otras organizaciones y de toda la investigación muestra que el factor que más influye en el talento que nosotros somos capaces de atraer, desarrollar y retener en nuestras organizaciones y el ambiente o la cultura que creamos es el liderazgo. Los líderes de una organización crean ambientes que son propicios para el desarrollo de capacidades organizacionales o ambientes que son menos propicios o que tienden a limitar la contribución de los individuos y de los equipos. Y por lo tanto, el liderazgo influye enormemente en que podamos crear capacidades organizacionales que sean distintivas. Por lo tanto, el proceso de transformación organizacional se trata de cómo llevamos una organización desde la situación actual a una situación ideal, futura, donde tenemos una relación distinta, una relación más efectiva y más eficiente con nuestros distintos grupos de interés. Una situación donde pasamos desde una relación que puede ser conflictiva o puede ser no tan positiva con nuestros distintos grupos de interés, a una situación mucho más sinérgica donde generamos mayor beneficio para todos los distintos stakeholders. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros hemos encontrado que hay 7 grandes claves para la transformación organizacional. La primera de ellas es que la opinión de las personas que son parte de una organización acerca de qué tan efectivos somos como organización, qué también estamos respondiendo a nuestros distintos stakeholders, distintos grupos de interés, no es tan importante. Es importante, por supuesto, pero no es tan relevante. Lo que importa realmente es mirar la organización desde afuera hacia adentro y entender cuál es la experiencia que están teniendo cada uno de nuestros grupos de interés con nuestra organización. ¿Están satisfechos nuestros accionistas? ¿Están teniendo el retorno que desean? ¿Es fácil para ellos obtener información? ¿Están contentos nuestros clientes? ¿Se satisfacen sus necesidades? ¿Es fácil hacer negocio o interactuar con nuestra organización? ¿O es una experiencia frustrante, como desafortunadamente suele ser con algunas organizaciones? Entonces necesitamos mirar la organización desde afuera hacia adentro. Mirar cuál es la experiencia y tener la humildad de entender cuál es la experiencia que están teniendo nuestros distintos grupos de interés, aunque no estemos de acuerdo, aunque nos genere frustración, pero entender la organización desde afuera hacia adentro. Por lo tanto, necesitamos entender de la forma más
más objetivo posible la situación actual de la organización. La segunda clave es que cualquier proceso de cambio parte por ser capaces de ver la realidad, y obviamente la realidad entre comillas, todos sabemos, o espero que sepamos, que la realidad objetiva no existe, pero sí hay operaciones de la realidad que son más efectivas, que abren más posibilidades, y por lo tanto tenemos que ser capaces de mirar qué es lo que podemos lograr, tanto a nivel individual como equipos y como organización, y qué cosas no somos capaces de lograr hoy día. Las estrategias que definimos muchas veces parten como definiciones conceptuales, nos vamos a definir, nos vamos a diferenciar a través del servicio, nos vamos a diferenciar a través de los costos, vamos a internacionalizar la compañía, pero eso tenemos que llevarlo a qué significa en términos de capacidades, qué necesitamos hacer. Si vamos a internacionalizar nuestra compañía, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos definir a qué país o qué países vamos a ir, cómo vamos a entrar a esos países, vamos a comprar una compañía local, nos vamos a asociar con alguien, vamos a partir una operación desde cero. Hay muchas definiciones que tenemos que ser capaces de hacer. Y si nosotros no tenemos esas capacidades en la organización, nuestra estrategia de internacionalización seguramente se va a quedar en una buena intención, nada más. Entonces, necesitamos mirar cuáles son realmente nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora, tanto a nivel individual como de equipos, como de organización. Y luego necesitamos contar con una visión clara y compartida a lo largo de toda la organización acerca de a dónde queremos llegar. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es nuestra visión futura ideal donde vamos a estar siendo capaces de responder a los distintos grupos de interés? Y tenemos que co-construir esa visión, tenemos que poder incorporar la mirada de los distintos niveles organizacionales, la mirada de los distintos stakeholders y realmente construir una visión que sea compartida y que sea estimulante para todas las personas que son parte de la organización y que interactúan con nuestra organización. La cuarta clave es que cualquier plan de mejora que establezcamos realmente, si no es efectivo, no sirve de mucho. Muchas veces es mejor tener un plan de mejora que sea menos ambicioso, o sea, no tratar de conquistar la luna, ni a lo mejor ir a algo demasiado ambicioso, sino que algo que nos permita ir al próximo nivel y desde ahí seguir construyendo. Obviamente no quiere decir que no podamos establecer metas ambiciosas. Lo que quiere decir es que tenemos que verificar que el plan que establecemos primero se implementa y segundo es efectivo. Eso es mucho más importante que establecer un plan que sea muy ambicioso que después no es implementado o que no funciona. Y por lo tanto, tenemos que alinear la estrategia a nuestra organización y tenemos que tener una estrategia que tenga sentido con respecto a la situación de la organización y del mercado. Ahora, la quinta clave es que tenemos que entender que el proceso de cambio siempre va a ser difícil. Cualquier proceso de cambio requiere que las personas salgan de su zona de confort, requiere que hagan cosas que antes no hacían, requiere que dejen de hacer cosas que antes hacían y que quizás les son muy cómodas, pero realmente lo que tenemos que entender es que si logramos generar los cambios, la situación va a ser mejor para todos. Y gran parte del rol de los líderes es transmitir que la vida va a ser mejor una vez que podamos realizar los cambios que estamos buscando realizar. Va a ser mejor porque vamos a poder satisfacer mejor a los distintos grupos de interés, ellos van a estar más satisfechos y por lo tanto se van a abrir más posibilidades para la organización y vamos a poder operar mejor como organización. Si no, constantemente vamos a estar chocando con el mercado, con los distintos grupos de interés. Por lo tanto, tenemos que adquirir y desarrollar competencias que quizás hoy día no nos son naturales, hoy día no nos son tan cómodas, pero nos van a llevar a una situación de mayor efectividad. La sexta clave, y en esta
vamos a pasar más tiempo hoy día, es que necesitamos verificar el progreso, no tanto con respecto a nuestro ideal, porque si tenemos un buen ideal, a lo mejor nunca vamos a llegar a lograrlo. La visión de futuro muchas veces es como el horizonte, siempre se va moviendo un poco más allá, porque siempre hay algún ámbito en el que podemos mejorar, siempre hay algún ámbito en el que podemos proveer una mejor solución para los distintos stakeholders, y también las expectativas de las personas van aumentando a lo largo del tiempo en la medida que ven que se van satisfaciendo sus necesidades más básicas. Por lo tanto, necesitamos verificar el progreso no tanto con respecto al ideal, o no solamente con respecto al ideal, sino también con respecto a nuestro punto de partida. ¿Dónde estábamos cuando iniciamos este proceso? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha mejorado? ¿Qué capacidades hemos incorporado? Y luego, ¿cuáles son los próximos pasos? Por lo tanto, como decía antes, tenemos que monitorear y medir el efecto de los cambios. Y finalmente, la séptima clave en el proceso de transformación es entender que no estamos buscando la perfección, porque como decía antes, seguramente quizás no la vamos a lograr, pero sí estamos buscando mejorar constantemente, adquirir nuevas capacidades, aprender, ser capaces de responder de mejor forma a los distintos grupos de interés. Y por lo tanto tenemos que instalar mecanismos de transformación continua en la organización. Tenemos que instalar mecanismos que nos permitan cuestionarnos constantemente la forma en que estamos haciendo las cosas. Por mucho que hoy día sea exitosa, no necesariamente va a ser efectiva o exitosa en el futuro. Y estos 7 elementos, estas 7 claves, se transforman en lo que nosotros llamamos el transformador organizacional de alto impacto, en 7 etapas que van llevando a una organización desde una situación que hoy día puede no ser tan satisfactoria o que puede estar siendo amenazada, a una situación donde somos mucho más efectivos y estamos mucho más cerca de nuestra visión o nuestro ideal. Ya hemos revisado las primeras 5 etapas del transformador organizacional y hoy día nos vamos a enfocar en las 2 últimas etapas, en el monitor transformacional, que se enfoca en verificar qué también estamos avanzando hacia el estado futuro y cuánto hemos avanzado con respecto a nuestro punto de partida. Y también vamos verificando el efecto a corto, a mediano y a largo plazo de las distintas mejoras que establecemos. Porque a veces los resultados toman tiempo en aparecer. A veces podemos, por ejemplo, con una oferta de precio, podemos atraer muchos consumidores nuevos, pero quizás esos consumidores son personas que siempre están buscando el precio más barato y no necesariamente vamos a poder desarrollar como clientes de alto valor hacia el futuro. Por lo tanto, tenemos que mirar los efectos no solamente inmediatos, como por ejemplo adquirimos un montón de clientes nuevos o fuimos capaces de atraer un montón de personas, sino que también tenemos que ver si esas personas tienen el desempeño o esos clientes son el tipo de clientes que queremos atraer. Entonces tenemos que estar mirando los efectos de las mejoras que implementamos, tanto a corto como a mediano y a largo plazo. Y eso lo hacemos instalando lo que llamamos controles de intervalos cortos, que nos permitan ir haciendo modificaciones y ajustando para asegurar que tenemos la transformación que queremos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con distintas herramientas de medición. Muchas de ellas son herramientas que mostramos en el verificador de capacidades, herramientas de medición a nivel individual, a nivel de equipos, a nivel de la organización como un todo. Y también ayudamos a nuestros clientes a instalar sistemas de gestión y sistemas de indicadores que les permitan verificar que el proceso de cambio está funcionando adecuadamente. Y al mismo tiempo, instalamos prácticas de mejora continua que aseguren que el proceso de cambio sea sostenible en el tiempo, que aseguren que los líderes de la organización y la organización como un todo están constantemente verificando
si la forma como estamos haciendo las cosas hoy día sigue siendo la mejor, sigue siendo la más efectiva y si hay espacio para mejorar todavía más. Entonces, lo que hacemos en este paso es trabajar con los líderes de la organización, conectando con los procesos periódicos de planificación de las organizaciones. Obviamente, si no hay un proceso, trabajamos en instalar ese proceso de planificación. Pero realmente la clave aquí es instalar mecanismos que permitan a la organización periódicamente verificar dónde estamos, cómo estamos, cuál es el próximo paso. Y desafortunadamente el mayor enemigo muchas veces para la transformación no es el fracaso de las iniciativas de cambio, sino que muchas veces es el éxito de las iniciativas de cambio que se solidifican y se constituyen en una nueva forma de hacer las cosas que muchas veces la gente no quiere o no está dispuesta a cuestionar o a cambiar porque están funcionando o porque han funcionado en el pasado reciente y no estamos abiertos a ver que quizás hay amenazas en el horizonte o hay oportunidades que podríamos aprovechar, pero que para ello necesitamos hacer cosas en forma distinta. Entonces, hemos estado revisando las distintas etapas del transformador organizacional, hemos hablado del navegador de contexto, de entender las distintas experiencias que tienen actualmente y que realmente quieren tener nuestros stakeholders o que queremos generar para nuestros stakeholders, entender las oportunidades, los desafíos del entorno, también entender las capacidades actuales que tiene la organización, las fortalezas, las áreas de mejora y construir una visión que sea estimulante, que esté en línea con nuestros valores y que nos permita construir una situación mejor para los distintos grupos de interés con indicadores específicos de satisfacción de clientes, retorno sobre la inversión para los accionistas, calidad de la relación con las comunidades, etc. Esas tres etapas nos llevan a lo que llamamos el optimizador de planes de acción, que es construir una serie de iniciativas clave y planes de acción específicos que sean realistas y que sean implementables y que nos permitan mover a la organización en la dirección que necesitamos. Muchas veces vemos que en un proceso de cambio la dirección en la que vamos es más importante que la velocidad del cambio. Si tratamos de cambiar demasiado rápido las cosas que no deberían cambiar, nos metemos en problemas. Es más importante asegurar que vamos en la dirección correcta, que se están tomando las iniciativas, que estamos cambiando en la dirección que necesitamos ir. Por ejemplo, si queremos aumentar el volumen de ventas de nuestra organización, quizás va a tomar un tiempo ver que aumenta el volumen de ventas, pero sí podemos verificar que nuestros vendedores están haciendo más visitas, que están haciendo visitas de mejor calidad, que están estableciendo mejores relaciones con nuestros clientes y eso en algún momento se va a traducir en mejores ventas. Y para lograr todo eso necesitamos instalar capacidades. A veces esas capacidades las podemos traer del mercado, a veces las tenemos que desarrollar internamente y la mayoría de las estrategias de cambio tienen una mezcla de las dos. Hay algunas capacidades que es más conveniente salir a buscarlas al mercado porque nos va a tomar mucho tiempo desarrollarlas internamente y hay otras que conviene más desarrollar internamente porque o no existen en el mercado o son demasiado difíciles de adquirir o incorporar a esas personas a nuestra cultura puede ser demasiado difícil o desafiante. Entonces, a partir de, esta, de estos planes de acción y de los distintos esfuerzos por instalar las capacidades, una vez que ya hemos estado trabajando en la implementación de las distintas iniciativas de mejora, necesitamos instalar lo que llamamos el monitor transformacional. Necesitamos instalar mecanismos que nos permitan verificar si es que estamos avanzando hacia el estado futuro ideal con cada grupo de interés y si es que estamos generando los indicadores o estamos generando el impacto necesario en los distintos indicadores clave
o en las señales tempranas que nos permitan saber si vamos en la dirección correcta. Al instalar estos mecanismos vamos a poder generar credibilidad para el proceso de cambio, vamos a poder generar entusiasmo, apoyo al interior de la organización para que el proceso de cambio no sea una iniciativa que se pierde a lo largo, en un plazo corto, sino que se mantenga a lo largo del tiempo. En alto impacto creemos mucho en la conveniencia de instalar mecanismos o realizar diseños naturales que lleven en forma natural a los cambios que queremos generar. Y para eso encontramos que es necesario alinear y ver la organización en distintos niveles. Porque hoy día puede que no estemos contentos con los resultados que obtenemos en un ámbito específico, en satisfacción de los clientes, en nivel de venta o en lo que queramos medir, pero tenemos que entender que nosotros no podemos cambiar los resultados. Lo que podemos cambiar son los comportamientos de las personas que componen nuestra organización. Y por lo tanto necesitamos entender cuáles son los comportamientos que van a generar los resultados, cuáles son los comportamientos que están generando los resultados actuales y qué comportamientos generarían resultados distintos de los que queremos buscar. Y para eso tenemos que entender que los distintos sistemas y estructuras que creamos, las distintas organizaciones que creamos, facilitan ciertos comportamientos o estimulan ciertos comportamientos y limitan otros comportamientos. Un sistema de compensación variable estimula ciertos comportamientos de las personas y limita otros comportamientos. Algunos de esos comportamientos que estimulamos pueden ser positivos, pero también hay otros que pueden ser negativos, donde podemos estimular que algunas personas quizás tomen algunos atajos, como de vez en cuando sucede no solamente en el mundo de los negocios, sino que en distintas organizaciones. Entonces necesitamos entender cuáles son los sistemas y las estructuras que tenemos instalados, una estructura más jerárquica, con mayor cantidad de niveles organizacionales, va a estimular o va a permitir ciertos comportamientos y va a limitar otros. Una organización más plana también va a permitir ciertos comportamientos y a limitar otros. Y al final los sistemas y estructuras siempre están alineados con nuestra cultura o nuestros valores. Y muchas veces no tenemos conciencia de cómo nuestras creencias, nuestros valores, nuestras motivaciones impactan los distintos sistemas y estructuras. Por ejemplo, como decía antes, en el mundo de los negocios es muy común instalar compensación variable, que tiene un montón de ventajas, pero también tiene ciertas desventajas o puede hacer que necesitemos instalar elementos adicionales de control, por ejemplo, para que podamos controlar los comportamientos no tan positivos que se pueden generar. Y al final, la cultura y los valores de la organización, como hemos hablado antes, están insertos en un entorno y, como ha mencionado Humberto Maturana, los individuos y las organizaciones existen en un acoplamiento estructural con su entorno y se alimentan mutuamente o se influyen mutuamente a lo largo del tiempo. Y por lo tanto necesitamos entender si es que la cultura y valores de nuestra organización está alineada con el entorno en el que estamos en este momento y especialmente en el que queremos estar en el futuro. Hoy día quizás estamos muy alineados con un nicho de mercado, pero a lo mejor ese nicho no es el que queremos tener en el futuro o ese nicho, por ejemplo, puede estar disminuyendo en tamaño y en algún momento nos va a afectar. Entonces, necesitamos mirar estos diseños naturales y generar una alineación natural para que el entorno esté alineado con la cultura y los valores. La cultura y los valores construyan los sistemas y estructuras que queremos generar y esos estimulen los comportamientos adecuados y como resultado o como consecuencia vamos a generar los resultados de negocio. Y nuevamente, esto no tiene que ser solamente utilidades, tiene que todo tipo de resultados, tanto cuantitativos como cualitativos. Entonces, cuando nos enfocamos en los resultados, y ya habiendo pasado por varias etapas del transformador organizacional,
lo que nosotros vemos es que el proceso de transformación organizacional, con las distintas etapas que hemos mencionado, genera un ciclo de mejora constante, donde entendemos el contexto, vemos qué capacidades tenemos hoy día, construimos una visión de futuro que sea estimulante, establecemos planes de acción, instalamos ciertas capacidades y monitoreamos el progreso. Pero muchas veces vemos que las organizaciones creen que el proceso de transformación es un proceso que va en una sola dirección y que son ciclos largos. Es típico que cuando tenemos conversaciones con las organizaciones pues nos dicen, bueno, ¿cuánto toma un proceso de transformación? Y la verdad es que la respuesta no es tan fácil porque es verdad que hay ciertos procesos de transformación que toman bastante tiempo, y también es verdad incluso que el proceso de transformación no termina nunca. Pero sí podemos generar cambios en periodos bastante más cortos, especialmente si nosotros implementamos mecanismos que nos permitan ir constantemente aprendiendo y mejorando. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que todos los planes requieren ser ajustados a la realidad. No hay ningún plan como se dice por ahí, no hay ningún plan que soporte el choque con la realidad. Siempre hay aspectos que nosotros creíamos que iban a funcionar de alguna forma y no funcionan de esa manera. A veces funcionan mejor de lo que esperábamos, a veces funcionan peor. Y por lo tanto el plan necesita ser ajustado. Y como decía antes, también los efectos de nuestras acciones o de las distintas iniciativas de mejora pueden tomar tiempo en hacerse visibles. Y esa es la razón por la cual encontramos que es necesario implementar mecanismos de aprendizaje continuo que nos permitan recibir retroalimentación, que nos permitan recibir feedback constante y que nos permitan monitorear o verificar distintos indicadores, distintas señales que nos permitan también generar cambios en la organización en tiempo real. No es necesario que esperemos a que todo el ciclo ocurra para reevaluar y lanzar un nuevo proceso de cambio. Nuestra experiencia es que las organizaciones que instalan mecanismos de mejora continua que permiten generar ciclos de feedback o ciclos de retroalimentación más cortos, si se quiere, son más efectivas. O sea, si yo veo que un indicador clave en el proceso de transformación no está moviéndose como querríamos, no necesito ir a lanzar una nueva iniciativa, sino que muchas veces puedo ir y decir, bueno, ¿qué tan efectivos estamos siendo en la instalación de capacidades? Quizás tenemos que hacer un cambio en las iniciativas específicas que nos permita ser más efectivos y generar resultados distintos y no hacer un proceso de transformación entero nuevamente, sino que generar cambios a nivel de los mecanismos de instalación de capacidades. O a veces tenemos que construir nuevos planes de acción. No solamente porque a lo mejor los que estamos instalando no hayan funcionado, sino que muchas veces sí funcionan bien y necesitamos establecer nuevos planes de acción que nos permitan profundizar el proceso de cambio. Y a veces, por supuesto, necesitamos ir al ciclo completo y a generar un nuevo entendimiento de cuál es el contexto, cómo se han movido los distintos grupos de interés, cuáles son las cosas que han cambiado, tanto a nuestro favor como quizás pueden representar amenazas, y hacer un proceso completo. Entonces, la clave del proceso de transformación está en instalar mecanismos que llamamos controles de intervalos cortos que nos permitan mirar indicadores que nos permitan hacer cambios en periodos o en plazos mucho más cortos. Entonces, por ejemplo, no necesitamos lanzar una nueva iniciativa de cambio organizacional si es que a lo mejor es suficiente cambiar la forma como estamos entrenando a nuestros vendedores, si es que es suficiente cambiar a lo mejor el sistema de incentivos, o cambiar la forma como estamos reclutando, o cambiar distintos elementos que pueden ser más pequeños si se quiere, pero que pueden tener un impacto mayor en los resultados. Porque todos sabemos que muchas veces cambios que parecen menores a veces tienen un impacto muy grande. Como se suele decir, pequeñas bisagras mueven grandes puertas y por lo tanto en el proceso de transformación necesitamos identificar
cuáles son esas bisagras, cuáles son esas palancas que necesitamos mover, y no necesariamente para hacer que el proceso de cambio sea efectivo, que no necesariamente pasan por hacer toda una iniciativa de cambio nuevamente. Y todo esto está alineado realmente con el proceso de aprendizaje que sucede tanto a nivel individual como a nivel organizacional. El proceso de transformación realmente es un proceso de aprendizaje donde las personas y la organización toman autoconciencia estratégica de cuáles son sus capacidades, cuáles son sus características, qué tan efectivos están siendo para responder a las demandas de sus distintos grupos de interés. Una vez que toman autoconciencia estratégica, seleccionan ciertos comportamientos que quisieran modificar para generar resultados distintos, siempre con una actitud y con una perspectiva, se podría decir, más científica, de decir, bueno, ¿qué pasa si yo cambio este comportamiento? ¿Qué pasa si yo si yo hago la presentación de ventas de una forma distinta? ¿Qué pasa si yo delego este trabajo en una persona que yo creía que no estaba capacitada? ¿Qué pasa si hago ciertos cambios y voy verificando si ese cambio realmente genera el resultado que quiero generar a través de experimentos controlados? ¿Ya? No quiere decir, por ejemplo, que yo tenga que delegar toda la gestión de la organización. Yo puedo ir delegando partes, obviamente. Y una vez que realizamos esos experimentos, analizamos cuáles son los resultados y consolidamos los cambios si es que realmente funcionaron, o hacemos nuevos experimentos que nos permitan seguir mejorando. Y ese proceso lo llevamos realmente a todos los distintos grupos de interés, y la clave es tener información que podamos verificar constantemente de cuál es el efecto que están teniendo las distintas iniciativas de mejora en los indicadores de negocio, a través de herramientas de medición como por ejemplo las encuestas de cultura organizacional, encuestas de pulso, distintos indicadores de negocio, entrega de pedidos a tiempo, satisfacción de los clientes, etcétera, que nos permitan ir verificando que vamos en la dirección correcta. Y este proceso de mejora y aprendizaje realmente deberíamos aplicarlo a cada uno de los stakeholders que tenemos. Quizás en la relación con nuestros accionistas, hoy día tenemos una situación donde hay una expectativa quizás del accionista de que produzcamos mucho más resultados, y nosotros creemos que no es tan realista. Bueno, quizás tenemos que tener una conversación acerca de cuáles son las tendencias, cuáles son los indicadores, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, generar ciertos cambios comportamentales, hacer experimentos controlados y luego analizar y consolidar esos cambios para tener una mejor relación con los distintos grupos de interés, o específicamente en este caso con los accionistas, donde tenemos una alineación acerca de cuáles son nuestras expectativas y cuáles son las expectativas del accionista. Y lo mismo con cada uno de los grupos de interés, con cada uno de los stakeholders. Nuestros empleados, por ejemplo, pueden ser muy efectivos a nivel individual, pero no necesariamente se comunican en forma grupal, y por lo tanto necesitamos alinear a esas personas, necesitamos que tengan un entendimiento común de qué es lo que estamos construyendo y cómo construirlo, realizar experimentos controlados que nos permitan acercar a las personas y generar mejores resultados a nivel de los colaboradores, y tener a todas las personas trabajando alrededor de un plan común y de generar resultados comunes. Entonces, cuando implementamos esta perspectiva, el proceso de transformación nos permite ir desde algunas experiencias actuales con los distintos grupos de interés que pueden no ser tan satisfactorias o que están amenazadas por cómo se va moviendo el mercado, hacia experiencias que son más positivas en el futuro con los distintos grupos de interés o con los distintos stakeholders, ¿no? Y la clave aquí es tener indicadores que nos permitan verificar si es que estamos avanzando tanto en la dirección correcta como con la velocidad que necesitamos.
La información es clave y la información, nuevamente, idealmente tenemos que diseñarla para que refleje la perspectiva de los stakeholders y no la perspectiva de la organización, ¿no? El hecho de que yo haya entregado un pedido, por ejemplo, no quiere decir que el cliente esté satisfecho. No quiere decir que el pedido haya sido entregado a tiempo o haya sido entregado completo. Y por lo tanto los indicadores tienen que mostrarnos la perspectiva de los distintos grupos de interés. No necesariamente porque yo haya comunicado hace poco tiempo las metas y objetivos de la organización va a implicar que nuestros colaboradores sientan que las metas y objetivos están claros. Entonces, necesitamos tener la mirada desde los stakeholders y eso es lo que tiene que guiar todo el proceso de transformación organizacional. Entonces, con esto llegamos al final de nuestra serie de webinars con respecto al transformador organizacional de alto impacto, con cada una de las etapas que hemos descrito. Y realmente este transformador nos permite organizar el trabajo, nos permite organizar las iniciativas y los pensamientos alrededor de cómo llevamos una organización desde una situación actual de relación con sus distintos grupos de interés a una situación ideal futura donde esos grupos de interés están más satisfechos. A través de impactar con un proceso estructurado y sistemático que incorpora diagnósticos científicos certeros y estrategias de desarrollo que generan mejores resultados, impactando tanto el talento como la cultura, como el liderazgo de las organizaciones para generar mayor efectividad. No sé si tienen preguntas o comentarios, tenemos algunos minutos todavía. Bueno, dado que no hay preguntas, les agradezco mucho su participación, su tiempo. Igualmente, estamos disponibles en Alto Impacto para ustedes, para lo que necesiten. Ustedes tienen mis datos de contacto. Y, bueno, aparece una pregunta aquí, ¿cuándo se acerca una empresa a alto impacto para realizar transformaciones? En cualquier momento realmente, pero es muy común que suceda cuando hay un cambio de liderazgo en una organización, llega un gerente general o llega un líder nuevo a un área y ese líder viene con un mandato nuevo, o a veces hay cambios a nivel del directorio que hacen que vengan con un mandato de cambio, de generar mejores resultados y eso abre la ventana de oportunidad para que la organización se abra al proceso de cambio. No es necesario que haya una crisis demasiado grande, pero sí normalmente hay una sensación de que no estamos respondiendo a todos los grupos de interés como deberíamos, o que hay oportunidades que no estamos aprovechando y por lo tanto necesitamos generar un cambio en los resultados. Bien, les agradezco nuevamente su tiempo y quedo a disposición de ustedes. Mis datos de contacto aparecen aquí en la presentación, así que totalmente dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan en el futuro. Muchas gracias.